Hola, ¿Cómo está, Isa? bien, ¿y tú? Bien, bien. Yo soy bastante fan de esta plataforma para tener este tipo de conversaciones, así que bacán, bacán que nos veamos por acá. Nunca había hecho un Eh, live, así que es mi primera vez haciendo esto. Es es un honor para mí poder tener esta conversación contigo, poder estar haciendo un live por primera vez contigo, todo, todo súper bien. Bueno, esta es una de las conversaciones que estamos teniendo desde la gente cine respecto a distintos temas. Ya hemos estado, ya llevamos algunas semanas haciendo esto y bueno, la conversación de hoy día trata sobre algo que es súper evidente de alguna forma, eh, que yo creo que de alguna forma también veíamos venir. Sí, Eh, Porque era una especie de eh, mini crisis que venía como en barbecho y finalmente eh, esta, esta circunstancia, esta pandemia mundial hizo que esta crisis nos estallara a todos, a algunos más en la cara que a otros. ¿Sí? Eh, y de hecho, o sea, como que el sector cultural ya venía golpeado desde octubre, porque obviamente, por lo menos en el cine, toda la revuelta popular implicó una serie de cancelaciones de rodajes, de servicios de publicidad de fin de año, y varias sí, cosas, eventos culturales que se cancelaron. En fin, muchos eventos culturales, varios festivales de cine, pienso en Frontera Sur que se iba a hacer que tuvo que cambiar como dos veces de fecha sí, y al final no se y pudo hacer. Eh, Nada, una pena con los festivales de cine, con las películas que tuvieron que mover sus fechas. Así que ya venía como la situación bastante como en crisis y recién estaba empezando a mejorar un poco la situación laboral, yo diría, gracias a el verano, que siempre implica varios rodajes y varias, como un poco más de actividad cultural, y bueno, el COVID vino a como arrebatarnos eso de nuevo. Así que sí, comparto tu análisis. sí. A mí me parece que esta, esta aparición, no sé, de partida, bueno, no hubo nada desde el aparato estatal que quisiera o que tuviese intención de prevenir todas las cosas que podían pasar desde marzo. Esto se venía gestando hacía mucho rato y no hubo, siento yo, ningún interés en ver de qué forma se iba a hacer. Y, eh, y la pandemia viene a ponernos esta situación en relevancia, a decirnos, mira, tenemos trabajadores en la cultura que están súper precarizados. Yo estaba revisando algunos datos que, bueno, estamos en campaña en este rato de hashtag Cultura Bien Público, que es una campaña en redes que se estaba haciendo durante la última semana, ¿verdad? Sí, bueno, es una iniciativa que nació a partir del Cabildo Cultural Ciudadano, que fue un cabildo que se realizó en noviembre, organizado por varias instituciones, entre ellas el Museo Precolombino y su directora de audiencias, Paulina Roblero, a la que le mando un saludo si está por ahí mirando. Y, y bueno, a este cabildo asistieron 2.000 personas y la verdad es que quedamos muy contentos con los resultados porque salieron un montón de iniciativas y un montón de ejes que estuvimos trabajando y que se estuvieron sistematizando durante todo este tiempo. Y bueno, a partir de esa como cabildo, quedamos muchas organizaciones culturales conectadas entre museos, redes de actriz, la red de actrices chilena, distinta, bueno, está la API, APCT, Animachi, está también se unió ahora el Sintesi, está Sidarte, en fin, hay muchas organizaciones culturales, también la Red Nacional de Teatro, en fin, hay Mm, muchas, Fundación Teatro Amil, y nos unimos todos, bueno, cuando quedó como un chat, ¿no? Que es como ahora, como siento que la nueva forma como de organización social es como el grupo de WhatsApp. Entonces sí, quedó este grupo de WhatsApp que se llama Cabildo Cultural Ciudadano, y a partir de la crisis empezó como una dinámica muy linda, y es que la Pili nos compartía todos los días en la mañana las noticias de cultura del mundo.
y de Chile. Ya, perfecto. Es como que nos manda el diario en la mañana, es lo máximo, como el diario digital, es nuestra diariera. Y como que se empezó a generar una dinámica de empezar a discutir las políticas culturales que se estaban implementando internacionalmente y en Chile no. Por ejemplo, veía que en Alemania se había declarado la cultura como un bien de primera necesidad durante la pandemia y que por el contrario en Chile se estaban recortando fondos de cultura. Sí, Entonces surgió así la conversación de que debiésemos eh, visualizar y socializar que la cultura es un bien público, que cultura es trabajo, porque vimos y nos dolió muchísimo ver este hashtag de no a los 15.000 millones, que estuvo trending topic 2 días seguidos sí, cuando se anunció esta resignación del Ministerio de Cultura. Entonces hay una percepción, lamentablemente, de parte de la sociedad, impulsada por supuesto por bots y gente del rechazo, yo diría, pero hay una percepción de cierta parte de la ciudadanía que no ve la cultura y el arte como un trabajo, cree que tenemos que es algo que tenemos que hacer gratis, que ya que lo disfrutamos, que no es cierto siempre claro. tampoco, eh, es algo que debiese ser, como que no es un trabajo, es un pasatiempo, es un hobby. Y a partir de eso fue que iniciamos como esta iniciativa que se llama Cultura Bien Público, la lanzamos el domingo pasado, porque bueno, el plebiscito iba a ser obviamente un hecho muy importante para este grupo porque nos habíamos unido a partir de la, la lucha social que se armó en octubre y que nos hizo ver a nosotros como grupo cultural, como agentes culturales que necesitábamos que la cultura sea garantizada en una nueva constitución, que sea un derecho, o sea, que sea una constitución que sea garante de derechos y no subsidiaria como existe hoy en día. Entonces, bueno, la lanzamos el 26, que era el día del plebiscito que no fue. Y ahora estamos preparando nuevas iniciativas. De hecho, hoy día sacamos unas nuevas gráficas enfocadas en el trabajador cultural precisamente. Y prontamente vamos a lanzar los resultados del cabildo, este cabildo multitudinario que tuvimos en noviembre. Así que sigan atentos, pueden seguirlo en las redes, se llama Cultura Bien Público. Ahora, de hecho, la Pilis hizo un Instagram y todo eso, y un Bacán. Twitter, así que se Sí, puede porque seguir ahí. a partir de esta campaña también se han estado dando a conocer algunas cifras que surgieron a partir de este catastro que quiso hacer el gobierno sobre trabajadores de la cultura. Ese catastro lo hicieron como a mediados de marzo, me parece. Sí, Lo hicieron como con muy poco. eh, yo siempre siento que tiene como poco interés, o no sé si poco interés, así como poca intensidad, diría yo. Lanzaron esta plataforma, la gente respondió y los resultados quedaron ahí. Hay un par de informes que están en la página, que son informes, no sé, como de 90, 100 páginas, pero ahí quedaron. No, o sea, tenemos cifras y a partir de eso no hemos tenido ninguna respuesta a propósito de qué manera se puede apoyar eso o, no sé, pues sacaron algunas cifras que ustedes estaban compartiendo también. Por ejemplo, que el 2,8% del PIB del país pertenece a actividades culturales, pero Hacienda solamente gasta el 0,4% del presupuesto total. Cosas como eso. Lo que decías antes, que la Constitución no garantiza el derecho a la cultura, que el 85% de los trabajadores de la cultura son trabajadores independientes, que también me parece una cosa súper importante porque eh, no hay, hemos estado viendo durante este último tiempo como con con harta cosa como frandulera y todo acerca de beneficios que pueden ir a las personas que están como en una condición compleja frente a todo lo que está pasando, pero no se considera a los artistas y a los trabajadores de la cultura como trabajadores independientes. No se, no se asume eso. Eh, bueno, igual de todas maneras nosotros además tenemos esta como esquizofrenia tributaria, y es que la ley de arte y espectáculos tributamos como independientes, pero sí, tenemos un contrato laboral con dependencia laboral.
entonces física y horaria. Entonces eso genera como obviamente una situación tributaria muy particular del trabajador cultural, que de hecho genera que muchas veces se trabaje, o sea, en general se trabaja de forma intermitente y por eso es que tiene esta forma tributaria. Y lamentablemente eso ha significado que muchos de los bonos y las ayudas que en general existen desde el Ministerio de Desarrollo Social no son aplicables al trabajador cultural y el Claro, patrimonio, porque efectivamente muchas veces piden que uno tiene que tener al menos 6 cotizaciones realizadas durante el último año, o sea, y seguidas. Para tener el seguro de cesantía uno tiene que tener, de hecho, estas 6 cotizaciones realizadas. Entonces, muchas veces los trabajadores audiovisuales, pero esto es aún más terrible en otros trabajadores culturales, pienso en trabajadores circenses, artesanos, sí, pintores, viven aún más, o sea, una precarización laboral aún más terrible. Y yo creo que en el mundo del audiovisual, creo que existe una brecha muy alta, porque efectivamente hay trabajadores y técnicos audiovisuales que trabajan en el sector de la publicidad, por ejemplo, o en el área de los servicios, donde efectivamente los sueldos suelen ser mucho mayores, pero que trabajan de una forma muy intermitente, altamente precarizada, muchas veces sin contrato. eh, Lamentablemente muchas veces también ocurre que que no se cumplen los pagos de cotizaciones y eso es un llamado a mis colegas mm, productores a pagar las cotizaciones laborales de sus trabajadores. Eh, y bueno, hay como todo un sistema de precarización que efectivamente cuando ocurre una crisis de este tipo significa que los trabajadores no tienen las herramientas y no tienen el acceso a los bonos, subsidios que se pueden haber. Eso sumado a que actualmente, y por la crisis del coronavirus, yo diría que la respuesta de parte del gobierno ha sido radicalmente insuficiente para los trabajadores. O sea, si sí, vemos la ley de protección del empleo, que ayer salió la noticia de que Cencosud, quienes habían acogido la ley de protección del empleo, eh, no le van a pagar a sus trabajadores, estaban haciendo retiro de utilidades del año 2019 por 90.000 millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay gente que tiene los recursos para pagarle a los trabajadores y no lo está haciendo. Entonces, eso significa, saludo al Ignacio, de la API. Eso significa que en verdad la crisis la estamos pagando nosotros, la estamos pagando las micropymes, la están pagando los trabajadores y la está pagando el sector de la cultura. Desde la DIPRES hay lamentablemente pareciera haber un mandato de recortar en cultura, deporte y turismo y se han cortado muchísimos recursos regionales para estas 3 áreas. Lo mismo pasó en el terremoto, por ejemplo, ujú, que se recortaron estas mismas 3 áreas y no hemos podido como, o sea, nos ha costado mucho recobrarnos y llegar como a montos que sean más significativos, que todavía siguen siendo muy bajos. Entonces, cada vez que hay una crisis empiezan a cobrarle a la cultura, a cobrarle al deporte, a cobrarle al turismo. Y a mí no me parece que seamos nosotros quienes tengan que pagar la crisis, porque también somos trabajadores y además de eso, generamos, o sea, además de generar un impulso en la economía, si pensamos, por ejemplo, el Festival de Cine de Valdivia, donde yo también trabajo, por ejemplo, claro, genera una cantidad de recursos de vuelta a la municipalidad de Valdivia impresionante. O sea, en turismo, en hotelería, en servicios gastronómicos, ¿sabes? Los restaurantes, los cafés están llenos durante una semana. Eso además del impacto cultural que tiene un evento de ese tipo. Entonces, es un poco esquizofrénico porque por un lado no se nos reconoce nuestro aporte a la economía, pero por otro lado también se nos recorta cada vez que se quiere. Entonces, no hay como un reconocimiento realmente de que la cultura es necesaria para el país. Y la verdad es que yo creo que hay que hacer los gobiernos tienen que hacer un mea culpa de que no ha sido nunca de esa forma. O sea, no solamente Piñera ha tenido esa desidia con el mundo cultural, también los gobiernos anteriores del retorno a la democracia. sí, hay una, no es una sensación, es un hecho.
se enfocan caleta en lo que tiene que ver con el subsidio. No, todo tiene que ver con fondos concursables. Eh, ¿Qué crees tú que tendría, o sea, de qué forma podríamos tener una política cultural que sea efectiva, que pueda como apoyar a los trabajadores, pero que también haga que la gente se sienta interesada? Porque si no también nos pasa esto que nos pasó hace 3 semanas, pues con la gente alegando porque le quieren meter recursos al área de la cultura. ¿Cuál crees tú que tendría que ser como la mirada sobre las políticas en este caso? Sí, yo creo que hay varios ejes de acción, pero por ejemplo yo participé en el Cabildo Cultural, de hecho participé en la mesa de participación ciudadana porque precisamente me interesaba como esa brecha que hay entre los creadores y la ciudadanía, Ujú. sobre todo en Chile, que el consumo cultural y, o sea, la participación cultural es baja y, y había, por ejemplo, mucha necesidad de tener mayores redes regionales y que la participación cultural fuera más vinculante, es decir, que los propios territorios pudiesen decidir de qué forma utilizar los recursos para cultura que ellos tienen asignados. Por ejemplo, que hubieran más consultas participativas, pero que fuesen vinculantes, porque muchas veces existen este tipo de consultas, pero nunca son vinculantes. Entonces, pasa muchas veces que los gobiernos de turno se sientan a escuchar a la gente, pero finalmente no hacen nada con esas demandas. Entonces, hay algo ahí que es importante y es que en el fondo los territorios quieren tener una autodeterminación con respecto a la cultura. Y creo que eso pasa no solamente en el área cultural, sino en muchas áreas también de las políticas públicas. Y hay otra cosa que yo, Tiene que ver con desarrollo económico específicamente también, como claro, nosotros sí, tenemos de como desarrollo esta económico. actividad, claro, sí. Y con respecto también a de qué manera incentivar la participación ciudadana más fuertemente, o sea, como vincular el mundo cultural con el pueblo, yo creo que es importante que existan mayores asignaciones para avanzar hacia que la concursabilidad no sea el mecanismo de financiamiento de la cultura todo el tiempo. O sea, es fundamental que hagamos fin a la concursabilidad lo más pronto posible y que los concursos que se realicen de parte del Ministerio de Cultura no se realicen una vez al año. O sea, una vez al año es ridículo. Sí. Como los Juegos del hambre. Entonces, hay como varios, por ejemplo, pienso en iniciativas como la red de salas de cine, la red de salas de teatro, con quienes estamos trabajando ahora desde la API. Estamos articulados porque hay una mesa intersectorial de trabajo con el Ministerio de Economía y ahora ellos, gran porcentaje de sus ingresos dependen de los tickets de venta. Entonces, ahora que está todo paralizado, que no tienen esos ingresos que representan como el 30-40%, Mm. significa que tienen un déficit, por ejemplo, de 200 millones de pesos. Pero el Ministerio de Cultura no les puede entregar un bono directo. Entonces, ¿y por qué no les Sí. puede entregar un bono directo? Porque el Ministerio de Cultura, como ha funcionado hasta ahora, funciona como un ente administrativo de licitaciones culturales. No tiene realmente un mandato, no tiene potestad, siempre está atrapado en áreas jurídicas. Nosotros, a partir de la crisis del coronavirus, hemos y hay como un río que son áreas como nuestros patos frescos. Como, eh, bueno, eh, hemos hecho muchas propuestas y todo el tiempo la Secretaría Audiovisual nos dice no, no podemos porque el área jurídica nos dice que esto es ilegal, no se puede hacer, Contraloría nos devolvería, nos diría que es ilegal esta propuesta, que no se puede hacer. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura no puede entregar bonos a los trabajadores culturales. Cosa que uno se Sí. pregunta, ok, si tú como ministerio no puedes entregar un bono cultural, ¿por qué no vas al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía? ¿Por qué no vas al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y ejerces tu labor política, que es defender a tus trabajadores culturales y que de hecho está mandatado a hacerlo dentro de la política cultural a la que estamos adscritos hasta el año 2022? Entonces tenemos una ministra, tenemos un subsecretario que al parecer están como atrapados en una pesadilla kafkiana del área jurídica
y que son incapaces de salir, son incapaces de encontrar propuestas creativas, y estamos en una crisis. O sea, si vemos, estamos en un estado de catástrofe que permite medidas excepcionales. Y Sí. lamentablemente no hemos visto ninguna medida excepcional. Por ejemplo, la red de salas de cine, que tiene un déficit de 200 millones de pesos, y que nosotros como asociación de empresas, de productoras audiovisuales, entendemos que los necesitamos que existan. Nos ha costado muchísimo tener una red de distribución, que efectivamente es una de las cosas que estábamos hablando antes, ¿no? Cómo vincularnos con el público. Bueno, Mm. tener una buena, fuerte red de salas de cine es fundamental para eso, porque en este momento estamos coaptados por una serie de distribuidores comerciales que no quieren mostrar cine chileno. Los tuvimos que obligar con una ley. Los tuvimos que obligar con, bueno, no una ley, un convenio del cine chileno que nos permite estar 2 semanas, y que Sí. nos pelean todos los años para que no exista. Entonces vemos que por fin logramos tener una cosa como la red de salas de cine, y que ahora estaría fuertemente peligrando en su profesionalización, en los arriendos de sus espacios, en la técnica que han logrado levantar, porque van a tener que estar cerrados por muchísimo tiempo, y cuando puedan abrir van a tener que tener probablemente como ciertas limitaciones de espacio. Quizá no vamos a tener que ir siempre al cine solo, o si vamos con algún amigo, va a tener que estar como a eh, 3 a A 6 400 de distancia. Sí. Eh, sí, yo ahí también veo algo que me preocupa respecto a la formación de audiencia, porque, bueno, todo esto para también, trabajan muy fuertemente en lo que tiene que ver la formación de audiencia, y tampoco siento que haya como preocupación desde el ministerio, por lo menos, de seguir potenciando eso. En estos días de cuarentena, los que yo estoy en cuarentena obligatoria, vivo en Santiago del Norte, entonces estoy en cuarentena obligatoria, como la y, comuna con más, pero y la creo verdad que es no. que y la verdad es que esto que el acceso a obras, el acceso a cine, el acceso a música, el acceso a, a cosas que nos puedan hacer más felices, ha hecho que uno también se cuestione a sí mismo como espectador. Y también siento que no hay una preocupación desde ahí, desde el ministerio, de decir, chuta, ya se está todo el mundo viendo películas en streaming, por ejemplo, películas, no sé, por la Cineteca, por ejemplo, ayer que liberó todas las películas de Cristian Sánchez, que fue como impresionante. Sí. ¿Por qué no estamos haciendo también algo que tenga que ver con eso, que tenga que ver con chuta? Hay caleta de gente que se tiene que quedar en la casa y que eventualmente tiene como este acceso. Hay mucha gente, yo entiendo que no lo tiene, y que seguramente tendrán que tendría que haber otro foco respecto a eso, ¿cachai? Pero pensando en las personas que sí pueden hacerlo, ¿por qué no se está incentivando tampoco? Eh, Bueno, de pienso, hecho han bueno, tratado de dar la ¿Mm? Onda Media, que es el como canal de VOD que tiene el Ministerio de Cultura. Y este es un sistema que es gratis, o sea, uno se puede inscribir, y anteriormente tenía una serie de tickets mensuales, ahora Ujú. liberaron esa limitación, y eso generó que hubiera como un aumento en la demanda increíble, Sí. pero que lamentablemente no es sostenible de forma comercial para el ministerio en este minuto, porque en el fondo las películas, por ejemplo, yo tengo 2 películas que están en Onda Media, y, y muchos socios de la API también las tienen, pero como hubo un aumento en las visualizaciones, ellos te pagan de vuelta por cantidad de personas que te ve. Ya. Entonces eso significa que ahora van a tener que pagar mucho más porque mucha más gente lo vio. El tema es que el Ujú. presupuesto de Onda Media era muy bajo. Entonces, por Claro. ejemplo, siguiente problema, y es que no se sabe si van a poder pagar la cantidad de visualizaciones que están teniendo las películas chilenas. Entonces me parece muy, muy increíble que no haya todavía un sistema de monitorización de este canal, ¿no? Porque si tenemos toda esta gente viendo las películas chilenas, que me parece increíble, o sea, qué bueno, Mm. podemos encontrar alguna forma de que esto genere ingresos para las películas de una forma más independiente, y que el ministerio no tenga que estarse haciendo cargo todo el tiempo o exclusivamente de esos pagos. Ahora, es súper importante que exista un pago, porque las películas fueron hechas por alguien,
fueron hechas por trabajadores, fueron hechas por creadores, y es importante que la cultura sea pagada. O sea, no puede ser que no puede ser que nos pidan que entreguemos nuestros contenidos y nuestras películas gratis. Claro. Vemos, por ejemplo, el caso de la franja, o sea, de TV Educa Chile, que es este Ujú. programa, como esta señal educativa que lanzó el gobierno. Pidieron todos los contenidos gratis. Y por supuesto, por ejemplo, Patricio Escala muy gentilmente y muy generosamente con el pueblo chileno entregó de forma gratis y Historia Un Oso, que fue el cortometraje con el cual iniciaron las transmisiones de este canal. Ujú. Pero ¿tienen presupuesto para pagar otras películas, otros contenidos audiovisuales, series de televisión, series educativas? ¿O van a estar esperando que los creadores entreguen su trabajo gratuitamente? Me parece que hay como una brecha ahí. Entonces, eh, es súper bueno, es súper positivo que haya una mayor demanda por contenidos digitales, pero es importante al mismo tiempo que esos contenidos digitales sean pagados y tengan una retribución para quienes los generaron. Sí. Y bueno, por ejemplo, el otro día escuchaba a la Dani Espinosa, que es la presidenta del Síntesis, que fue a hablar en la que fue a hablar en la Comisión de Cultura y mencionaba, por ejemplo, que claro, que el derecho de autor en Chile no reconoce a los trabajadores como sujetos de retribución, ¿no? En la propiedad intelectual de estas obras. Entonces, igual es importante también avanzar en también reconocer a distintos áreas como creativas principales dentro del cine, porque el cine es un arte colaborativo. Y yo creo que en mucho tiempo hemos vivido bajo como la dictadura del autor. Y creo que es Ujú. importante reconocer que hay distintos colaboradores. O sea, está el productor, está el director de fotografía, está o directora de fotografía y ojalá haya más. Están los montajistas, en fin, hay varias áreas que componen una obra audiovisual y que son fundamentales y que hoy en día no reciben ningún tipo de retribución al respecto. Hace poco se avanzó con los guionistas, por ejemplo, Ujú. y con los directores. Sí. Así que, bueno. Eh, Hay un tema que a mí que me inquieta también eh, y que tiene que ver con el tema de género en esta crisis también. Eh, no tenemos, bueno, en Chile hay muy poca protección para mujeres que son trabajadoras independientes. Por otro lado, dedicarse a alguna actividad artística y ser mujer en Chile también es súper difícil. Entonces, ¿cuál es también un poco de qué forma se podría hacer algo o qué es lo que podríamos esperar o cuál es como nuestra condición esperada cuando hablamos de protección? Sí, bueno, ¿Cuál o es? sea, si vamos al área de la creación, eh, yo en este momento estoy trabajando, por ejemplo, con Alicia Cherson, que es una cineasta súper importante chilena, y, por ejemplo, ella está escribiendo una nueva versión del guión, pero claro, ella tiene dos hijos y en este momento no están yendo al jardín, no están yendo al colegio, por ende tiene que cuidarlos ella. Entonces hay como toda esta como idealización del tiempo en cuarentena como este tiempo creativo, que claro, efectivamente puede ser un tiempo creativo súper efectivo para un hombre soltero sin hijos, pero para una mujer que tiene que hacerse cargo de niños que no están yendo al colegio, y bueno, hombres también, es muy difícil hacerse cargo o sea, poderse mantener el ritmo creativo y el ritmo productivo en general, ¿no? O sea, nos pasó a varios socios de la API que, bueno, nosotros hicimos una encuesta y como dentro de las dificultades internas sobre los socios para tener como un catastro en qué situación se encontraban, y varios de ellos mencionaban la dificultad que generaba tener eh, estar a cargo de la educación de su hijo en esta época y que obviamente eso generaba una merma en su capacidad laboral. Eso para las mujeres es mucho más brutal porque efectivamente reciben salarios más bajos, tienen mayor precarización laboral, eh, entonces tienen peores protección de salud también porque no Claro. reciben.
Entonces hay muchos ejes que hacen que se dificulte muchísimo efectivamente como en esta situación como de pandemia, todo esto se recrudece, ¿no? Y bueno, para qué mencionar como el alza de la violencia hacia la mujer, la violencia de género en la cuarentena, o Sí, sea, también ha aumentado muchísimo. sí, Entonces, yo creo que es importante hacer estudios de género como enfocados en particular con respecto al estatuto de las mujeres audiovisuales y de las mujeres de la cultura, pero ni siquiera tenemos una ficha del trabajador cultural. De hecho, esta semana se aprobó una moción, un proyecto de resolución en el Congreso para crear una ficha del trabajador cultural, que es súper importante porque una vez que nosotros tengamos esta ficha, vamos a poder tener una caracterización del trabajador cultural a nivel de todo Chile y con eso vamos a poder, espero, poder generar mejores políticas de protección laboral. Que sí, hoy en día no, como que no existen, y lo que pasa es que no tenemos herramientas para hacer políticas públicas. Y por eso nosotros como gremios y como sindicatos hemos pedido al Ministerio de Cultura que tome en cuenta los catastros que ya se habían realizado de forma gremial. ujú, Porque no simplemente toman el catastro que ellos tienen, cuando nuestros catastros quizás son mucho más específicos con respecto a ciertos temas y necesidades. Entonces yo creo que igual, lamentablemente, no hay como una respuesta con respecto al tema de género y apoyos específicos a las mujeres en este minuto. Para quienes nos están escuchando, o sea, tuvimos una reunión con Corfo, por ejemplo, y nos mencionaron que estaban pensando en tener como como impulsar mayormente proyectos liderados por mujeres, por ejemplo, en las próximas convocatorias, quizás en alguna medida para suplir esta brecha de género que existía ya en la industria, pero que obviamente con el coronavirus esto aumenta. Entonces, espero que esto signifique como un impulso en las productoras, las directoras, guionistas, y como los proyectos liderados por mujeres. sí, a mí, porque este tema me llamó la atención porque nuevamente revisando solamente el catastro que tiene el Ministerio de Cultura, de las personas que respondieron la encuesta, siempre tenemos la sensación de que las mujeres participan menos en actividades culturales o trabajan en menos actividades culturales y de las personas que respondieron la encuesta, el 45% eran mujeres. De cuál es la participación de las mujeres en cultura, cuando en realidad este número indica que hay muchas mujeres que están interesadas pues, también en poder dar a conocer sus demandas. Entonces, me parece que también como, tal como tú dices, es súper importante poder hacer como esta desagregación. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, como API fuimos invitados a participar de una mesa intersectorial de distintos sectores de la cultura, es decir, habían agrupaciones de teatro, de danza, de música, del audiovisual. Pero el audiovisual estuvo presente API y Sintesi, estaban SIDARTE, en fin, como eran como 25 organizaciones diferentes que nos reunimos con el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Hacienda y Corfo. Y es curioso, pero bueno, después quedamos articulados varias de las que habíamos estado allí. Y dentro de las dirigencias de cultura, la mayoría eran mujeres, de hecho. Uh -huh. Entonces, creo que eso es interesante de relevar, porque efectivamente muchas veces la participación de las mujeres queda como en estas áreas de participación política. Llevamos mucho de la carga de generar este trabajo gremial, este trabajo organizativo, de colaboración entre nosotras. O sea, de verdad hemos estado trabajando entre todos los gremios de la cultura para trabajar como lo más, como entendemos que no vamos a superar la crisis como sector por sector, entonces no podemos estar tratando cada uno de sacar un pedacito de esa torta de 15.000 millones de pesos que anunciaron. O sea, ese no es nuestro ímpetu, pero si después vamos de vuelta a ver cómo es el financiamiento para las mujeres, siempre es mucho más difícil. Los proyectos liderados por mujeres reciben mucho menos financiamiento. Y es porque lamentablemente los hombres confían más en los hombres.
Y por eso es que nosotras audiovisuales, en conjunto con otras organizaciones como la API, nos hemos estado reuniendo y una de las iniciativas que nosotros pedíamos es que los evaluadores sean paritarios, Ujú. que es como lo mínimo. Pregunta acá el Iván Pinto, ¿cómo definirías el ambiente y la actitud del Ministerio de Cultura respecto a la urgencia de lo que está pasando? ¿Se está avanzando? ¿Qué se ve hacia adelante? Pucha, no veo muy bien la actitud. O sea, no sé si alguien más estuvo viendo. Yo ahora como que mi Netflix es TV Senado y la Cámara de Diputados, una lata. Pero ahora veo como las comisiones, desde el recorte de cultura, que como que estoy pegada, desde el año pasado, ya en septiembre, como que siempre estoy viendo la Comisión de Cultura. Y, y estuvo presente Juan Carlos Silva y la ministra de Cultura en la última sesión, que fue el jueves, y me llamó mucho la atención la actitud de Juan Carlos Silva, el subsecretario, porque no parece ver como una actitud de entender la urgencia en la que vivimos. O sea, hay trabajadores y trabajadoras culturales que no van a poder pagar su arriendo, Sí. quizás no pudieron pagar en abril y lo van a tener mucho más difícil en mayo y junio. Entonces necesitamos respuestas ahora y el subsecretario sale comentando en el diario que van a lanzar un fondo que va a abrir sus bases ahora, pero es muy raro porque nosotros estamos en una mesa intersectorial con ellos y no nos habían mencionado de estas bases. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué yo me siento en una reunión durante 3 horas, escucho a todo el mundo, hago preguntas que no son respondidas, eh, pedimos una metodología de trabajo que no nos es entregada, pedimos que nos envíen documentos antes de la reunión para poder leerlos y para poder llegar con propuestas específicas, ¿no? O sea, nosotros tenemos toda la disposición para ayudarlos en que puedan crear las políticas públicas y las medidas de emergencia más eficaces para cada sector. Pero lamentablemente ellos no han compartido ni un solo documento. O sea, nosotros le hemos pedido al consejero de los productores que nos envíen los documentos que están trabajando en el área del Consejo Audiovisual, por ejemplo, porque el Consejo Audiovisual tiene 700 millones de pesos que fueron reasignados, que eran de ventanillas abiertas, que eran de distintas cosas, que pueden ser reasignados para estas medidas de emergencia. Por Ujú. ejemplo, nosotros pedíamos que se resguardara, sobre todo nos pusimos de acuerdo entre las distintas agrupaciones del audiovisual y pedimos que se apoyara sobre todo a los trabajadores de la forma más directa posible, Ujú. que se apoyara a la infraestructura, a la red de salas de cine, por ejemplo, para que no se perdiera esa infraestructura que nos ha costado tanto levantar. Y también pedíamos que se resguardara la creación y la producción. Es decir, que, no, que tengamos un plan a mediano plazo para que cuando la crisis pare, hayan fondos ya reactivados para que podamos salir a rodaje y tengamos nuevos proyectos financiados. Por ejemplo, una opción que nosotros pensábamos es que se podían correr las listas de espera. Entonces ellos nos dicen, no, pero es que las listas de espera no generan trabajo inmediato. Porque si le entregamos el fondo a una producción audiovisual, esta se va a hacer recién en marzo. Bueno, entonces nosotros le decíamos, bueno, corramos la lista de cortometraje. Si tú entregas cortometraje, ya vas a estar, son fondos que se financian casi en su totalidad con los fondos del ministerio, ¿no? No es como el Ujú. caso de las películas, que como es tan poca la plata que entregan, uno tiene que ir a hacer coproducción con la UNICEF, francamente, porque Claro. no alcanza. Entonces propusimos eso de los cortometrajes, hicimos un documento en donde barajamos distintas cifras. Nosotros hemos generado ya por lo menos 3 documentos de trabajo desde la API que le hemos compartido a todas las organizaciones. O sea, enviamos, no solamente le enviamos al Ministerio de Cultura, también le enviamos a ProChile, a Corfo, le compartimos los resultados de nuestra encuesta, y las respuestas como que no... Corfo, la verdad, tuvimos una bastante buena reunión con ellos. Y nosotros una cosa que le pedimos a Corfo es que ojalá, o sea, primero que no siguiera habiendo un recorte como ha estado ocurriendo. Ay, se estaba como apagando Dicen, estaba acabando la... Pero, pero bueno, Corfo tuvo una buena disposición a que en el fondo nosotros lo que planteamos es que los mismos recursos que ya se están entregando sean entregados a más proyectos. Entonces, que se baje un poco
la cantidad de recursos que se entregan para poder beneficiar a más proyectos, a más productoras, a más creación audiovisual. Y eso les pareció bastante bueno, porque a veces ellos creen que los productores no vamos a querer ese tipo de medidas. Ujú. Y nosotros sí estamos de acuerdo en que tienen que, en este momento sobre todo, por lo menos desde la API, creemos que tienen que tratar de como en el fondo, menos pero para más. Claro, Eh, y manteniendo obviamente el pozo a repartir, es decir, sin recortes, porque muchas veces cuando uno dice eso, como que dicen, bueno, ya empezamos a recortar los recursos. No. Pero de parte del Ministerio de Cultura, la verdad es que no nos han entregado ningún documento, los hemos pedido, nos prometieron en la mesa intersectorial que fue hace 2 semanas, ya justo hace 2 semanas, nos dijeron, sí, nos vamos con tarea para la casa, dijo Juan Carlos, sí. Y tarea para la casa, yo decía, sí, pero ¿cómo? O sea, claro. hemos generado documentos. O sea, el 18 de marzo, la API Irak, enviamos una minuta con medidas urgentes que creíamos que tenían que ser tomadas, que lamentablemente muy pocas de ellas han sido incluidas. Corfo de verdad ha sido uno de los que mejor ha reaccionado, entregando flexibilidad en la ejecución de los proyectos, etcétera. Pero la verdad es que los otros vemos muy poca reacción, vemos que ProChile ya está cancelando algunos recursos Mm, de las marcas sectoriales, de eventos que entendemos que mercados que no se van a realizar y que quizás se entiende que algún tipo de ajuste deba haber, pero es importante que haya un compromiso con no aniquilar la industria audiovisual que nos ha costado tanto levantar y que nos ha costado a nosotros como productores, a nosotros como trabajadores. O sea, a la crítica de cine, a los investigadores, todos hemos hecho un esfuerzo durante muchos años de lograr estar en el lugar en que la industria audiovisual chilena está a nivel internacional. Y si, por ejemplo, mm. ahora se empiezan a recortar los recursos de ProChile, de Corfo para mercados internacionales, eso puede significar que todo ese momentum que fuimos creando durante muchos años y como muy lentamente, un trabajo de hormiguita realmente, que todas las películas, todos los creadores fueron como haciendo una especie de sinergia y muy pocas veces sin remuneración también, Claro. eso lo podríamos ver. Eh, ¿Por qué? Porque el gobierno prefiere no endeudarse, porque Chile tiene plata, Chile tiene plata. O sea, siempre nos dijeron que el gasto fiscal no podía aumentarse, que el gasto en planes sociales no podía aumentarse porque teníamos que guardar para cuando hubiera vacas flacas. Bueno, ahora es el momento, po. Es el momento, sí, po. Empezar a gastar en la cultura, en los trabajadores, para que no sean quienes paguen la crisis. Y qué es lo que vemos que no, que en realidad quienes están pagando realmente la crisis, como era el tema del live, ¿Quién está son pagando la crisis? Sí, sí, a mí me parece que es súper importante, o sea, como parte de lo que vamos a entender una política pública en cultura, y que debería ser también una política pública como, ¿qué te pasó? Se te... Estoy Casi. cargando mi celular. Ah, perfecto. Eh, no, ahí está. ¿Ahí? Eh, sí, a mí me parece hay un tema aquí que no solo tiene que ver con la falta de políticas públicas para cultura, hay muy poquita política pública destinada a los distintos sectores. Eh, yo creo que no es posible, de ninguna forma es posible que todo lo que el gobierno, todo lo que el Estado esté asumiendo en este rato como apoyo para las personas en una crisis, pase, por ejemplo, por un instrumento como el registro social de hogares, ¿cachai? Que hace que todo el mundo se aplique a esa cosa, que no da cuenta de las particularidades ni geográficas, ni territoriales, ni de actividad, nada. Estandariza todo absolutamente y te deja como bajo una curva en que si el 40% para abajo puedes acceder a algo, 40% para arriba ya no tenéis nada más que hacer. ¿Cachai? Sí. Entonces me parece que también hay muchas cuotas de responsabilidad respecto a eso. Eh, y por supuesto el área de los trabajadores culturales es un área que nos interesa y es de lo que estamos conversando ahora, pero
pero me parece que esta desidia frente a la forma en la que el Estado y que el gobierno debería enfrentar las crisis, no se está, no se hace agua porque no existe, finalmente. O Hace sea, agua lo porque vimos no existe esa responsabilidad. Lo vimos cuando fue citado en la Comisión de Cultura, Hacienda, Desarrollo Social, Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos y Cultura. No llegó nadie, solamente llegó el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué? Y por otro lado, tengo que decir que el nivel de preparación de varios de los parlamentarios era bastante bajo. O sea, de verdad, no parecían haber estudiado el bono para los trabajadores independientes que había sido recientemente anunciado, parecían no conocer el estatuto laboral de los trabajadores culturales, qué parámetros necesitamos para que sean implementados. Entonces, yo veo que hay como una desidia en general, o sea, hay muy poco conocimiento y muy pocas herramientas para que las políticas culturales puedan ser realmente efectivas, porque en el Parlamento somos como, al parecer no es una comisión importante, o sea, se cita a los ministerios y no llegan. Sí, Después vemos que los parlamentarios, hay algunos que están bien preparados, pero otros que realmente no saben qué parámetros pedir, dónde incidir con el ministerio. Entonces ahí es cuando la labor gremial, la labor sindical de las organizaciones sociales es cada vez más importante, porque en el fondo nosotros podemos escribirle a los diputados, tenemos que decirle, enviarles nuestras minutas, hacerles saber cuáles son nuestras problemáticas, eh, pero la verdad es que es agotador, porque, bueno, hay como una frase que he estado usando bastante últimamente y es como que siento que aplica perfecto para este gobierno, que en realidad es una cita de un artista visual que conversa en el mundo de las políticas públicas, y es que nosotros hacemos máximos esfuerzos para mínimos resultados. O sea, el año pasado tuvimos que hacer una campaña insólita con videos, con puntos de prensa, mandamos a hacer un lienzo, lo desplegamos en la Cámara de Diputados para que no nos recortaran los presupuestos de cultura del CNTV sí, y para que no sí, nos recortaran la inflación, o sea, para que hicieran el ajuste presupuestario de la inflación, del IPC, en el fondo audiovisual. Tuvimos que hacer todos esos esfuerzos para que simplemente no nos recortaran. Entonces tenemos que hacer tantos esfuerzos a nivel organizativo, y de verdad yo agradezco, veo que la Terry Ugarte está ahí de la red de salas de cine y le mando un saludo. Hemos tenido que trabajar tanto entre nosotros como ponernos de acuerdo, escucharnos entre todos, vamos juntos a la mesa, estamos de acuerdo y vemos que no hay respuesta, o sea, es como hablarle a una pared. Y a mí me impresiona, o sea, de verdad, yo siento que no saben ser gobierno, no saben ser gobierno. Están no, acostumbrados a una política gerencial, empresarial, eh, no saben cómo no van a poder entregar un documento. Es una falta de respeto, como dice la Teresa, o sea, de verdad. Estuvimos 2 semanas esperando que nos enviaran los documentos que nos dijeron y no los entregaron. Ahora me acordé del nombre del artista, se llama Francis Alice. Lo ujú. pueden buscar, es muy interesante lo que él hace. Máximo esfuerzos, mínimos resultados, funciona muy bien en el arte, muy mal en políticas públicas. Oye, y bueno, un poco como para pensar en el futuro. Optimismo y toda la cosa. Yo no creo que el mundo se vaya a acabar todavía, pero eh, hay como tres temas, tres problemas no, que han surgido con esto, que aparece nuevamente, insisto, en el catastro que se hizo. Eh, los problemas más serios son la cancelación de actividades culturales, la disminución de ingresos a propósito de la cancelación de esas actividades y la postergación de actividades, como algo súper fuerte también. Respecto a la postergación de actividades, ¿cómo ves tú, cómo enfrentamos esa postergación? ¿Cómo mantenemos al final, igual tiene que ver con cómo mantenemos el ánimo?
frente a esa postergación. Sí, es ¿Cómo lo difícil, o sea, sientes tú? como que siento que la cultura le está entregando ánimo a todo el mundo, digo, es como, bueno, ¿quién le entrega ánimo a la cultura? Como, por No puedo favor, darme. Sí. siento que es bueno que por lo menos ha habido como un espíritu muy lindo, por ejemplo, en este grupo de cultura bien público, también en la agrupación con gremios de cultura que estoy mencionando de la mesa intersectorial, que al menos como que siento que nos apañamos mucho entre nosotras, que bueno, como mencionaba, somos muchos también, muchas mujeres, pero, Ujú. pero bueno, nosotros por lo menos desde la API, como les digo, hemos estado haciendo un trabajo de incidir, de tratar de incidir, como decía, con mucho esfuerzo y pocos resultados, pero hacemos eso para incidir. Pero bueno, también hemos estado trabajando a la interna para nuestros socios. Por ejemplo, ahora estamos preparando un fondo de asociatividad eh, para que poder entregar nuevas herramientas digitales para nuestros socios, por ejemplo. No puedo hacer los Ujú. detalles y no solamente hacer como un esfuerzo de incidir hacia afuera, sino también de ver qué tipo de iniciativas podemos tratar de impulsar. O sea, nosotros, por ejemplo, siento que no somos los que estamos peor como productores, porque efectivamente tenemos contenidos que podemos vender. Ahora, por ejemplo, nos están contando que abrió el autocine, que me parece increíble, muy ochentero. Lamentablemente hay que tener auto para ir, yo no tengo, Sí, pero en el sí, fondo podemos vender nuestros contenidos y de alguna forma ir zafando este problema, ¿no? Yo creo que faltan más herramientas para las micropymes, efectivamente, y las micropymes culturales, porque, por ejemplo, estos fondos que nosotros estamos tratando de postular están pensados para empresas mucho más grandes. Entonces claro. nos cuesta lograr como insertarnos en ese tipo de beneficios y de lógicas como que manejan otros volúmenes de venta, por ejemplo. Pero bueno, nosotros lo estamos pensando para la API y nada, obviamente el mercado digital, si bien ofrece muchas oportunidades, creemos que hay que estudiarlo y que en el fondo como que se presenta una oportunidad, efectivamente. Yo creo Ujú. que lo importante es ver cómo esta oportunidad, por ejemplo, en el mundo digital, genere un beneficio efectivo para los creadores, para los audiovisuales y no solamente para algunos pocos, porque ¿qué vemos, por ejemplo, con Netflix? Aumentaron, o sea, tuvieron un nivel de ganancias a partir del COVID impactante, no me acuerdo ahora la cifra, pero la vi hace un par de días, que en el Ah, fondo están ganando mucho más dinero. ¿Y cuánto paga Netflix de impuestos en el mundo? Cero. o O cuánto sea, en paga por Estados derechos Unidos de no autor, pasa. que ¿Cuánto lo que paga por paga, derechos de autor? lo que Netflix O paga sea, por derechos de autor no es tenemos las muy cifras, ínfimo. no tenemos los Sí, datos para calcular sí, cuánto vale nuestras obras audiovisuales en un mercado como ese. O sea, por ejemplo, una cosa interesante que se abre con este como nuevo escenario es que nos entreguen los datos. ¿Cuántas sí, sí, visualizaciones tienen, por ejemplo, las películas chilenas en Netflix? No sabemos. Ellos tienen toda la data, nosotros tenemos cero. Entonces nuestra capacidad de negociación es mucho más baja, es mucho más difícil. Entonces, ese es como un punto interesante, yo creo, como mejorar democratizar las herramientas informativas que permitan efectivamente que los creadores, los productores, estén mejor preparados frente a estas grandes empresas. Y por otro lado, pienso en una cosa bueno, que uno hablaba, ¿no? Pienso como en Canclini, hablando como de el, el espacio latinoamericano, o sea, somos 500 millones de personas que hablamos el mismo idioma. ¿Cómo no va a ser una oportunidad que no estemos encerrados, que no podemos salir y que quizás podemos encontrarnos, volver a encontrarnos? Esto puede ser también una oportunidad para dejar de mirar tanto Europa, para dejar de mm, mirar tanto Estados Unidos y volver a encontrar un mercado cultural latinoamericano, por ejemplo. No sé, yo pienso por ser sí. optimista, porque hay que tratar de pensar que esto tiene como alguna oportunidad. Pero yo no sé, yo igual soy como una análoga y espero volver a la sala de cine a compartir bichos. Sí, sí. Yo el otro día me encontré a mí misma teniendo nostalgia de la sala y dije, ya, listo, soné. Sí, bueno. Bueno, yo creo que va Eh, a ser difícil poder volver a las salas de cine, pero
pienso que quizás vamos a tener tanta nostalgia de eso que espero que haya como un aumento, que el miedo al contagio sea menor, que la nostalgia por estar en una sala de cine oscura, con el sonido increíble, Mm, con el público, la energía del público, porque ver, claro, una película en tu casa es entretenido, si tenías un roommate, quizás como que ya tenía algo de público, pero efectivamente es una experiencia mucho más solitaria, entonces es un desafío ese también, ¿no? Como, y creo que es súper interesante lo que están haciendo en el agente, de generar como instancias de diálogo, porque yo creo que ahora efectivamente como que se nos limitó el espacio social y tenemos que volver a encontrar el espacio social en otro lugar, en este espacio como de conversación eh, post participación cultural, ahora ya no lo tenemos. sí, sí, toda la razón. Eh, Oye, hay harta gente, qué buena onda. sí, No sé que iba tanta gente a vernos, así que les mando un saludo a todos. sí, sí, les agradecemos mucho la participación, la venida, los saludos. A ti también, Isa, Caleta, todo este tiempo yo decía, tengo muchas cosas que preguntarle. Y sí, lo más seguro es que después se me ocurran más cosas para preguntarte y eso significará otra conversación más. Pero por ahora yo te lo agradezco, te agradezco este espacio a nombre de la gente, de el agente cine también. Y nada, no sé, si quieres dejar algún mensaje final para esta conversación. Qué difícil, bueno, una arenga, porque estamos, Sí, estamos unidos y estamos, en verdad, veo que el sector audiovisual por lo menos está súper bien organizado y eso es bacán, o sea, de hecho que tengamos 60 personas mirando el live, quiero decirle a todas esas personas que están viendo el live que ojalá se unan a los hashtags cultura bien pública, culturas trabajo, pueden sumar a las listas de difusión si me quieren preguntar por interno. En el chat de API les podemos agregar una lista de difusión para que tengan estas gráficas que estamos generando y en el fondo que hagan, que ejerzan su poder ciudadano. O sea, no podemos permitir que la crisis del COVID la pague la cultura. Nosotros también somos trabajo y estamos generando un aporte mental y de felicidad a toda esa gente que está encerrada. Hoy más que nunca la cultura es un bien de primera necesidad. Entonces le digo a toda esa gente que nos está mirando que ojalá se active, que use sus redes sociales, que si conoce a un diputado le escriba o que los hueve por interno. Yo escribo por interno, les mando sí, mensajes, o sea, entrar en modo campaña. Yo creo que eso es súper importante, que todos entendamos que estamos en modo de campaña y que tenemos que escribirle a todas las personas que conozcamos, tenemos que activarnos en todos los espacios que podamos tener y tenemos que organizarnos. O sea, de verdad hay una cosa que se ve en la encuesta es que hay muchas personas todavía en la cultura que no están sindicalizadas, que no están en un gremio, y es hermoso estar en un gremio, o sea, me encanta ser parte de la API, me encanta tener como una serie de productores con los cuales conversar tus problemas, con los cuales como generar un espacio de debate, en el fondo mejorar tu oficio, porque un gremio es eso. A veces sí. como que siento que el gremio lo destruyó Jaime Guzmán, lamentablemente, pero un gremio es una asociación de personas que comparten un oficio. Y eso me lo dijo la Maura Morales de la ACC, de la Asociación de Cinematógrafos, y fue como, qué lindo, obvio que sí. Estamos En medio de la arenga de la Isa. Les agradecemos mucho a todos los que estuvieron, eh, a todos los que estuvieron acá. El- la, la conversación va a estar guardada durante una hora, no durante una hora, durante... Oye, ¿Caché? dije, Dijiste, apónganse, sindicalízanse y ta, cortaron la el línea. chan. Sí, yo creo que fue el nuevo orden mundial. No, no sé, algo hizo ahí que dijo así como, no, no se asocien ni nada. No, pues, esta cosa no te deja transmitir más de una hora. Ay, por Llevamos eso.
nos pasamos de Sí, tiempo, que estaba tan entretenido. sí, pero yo dije, ya, sí, conectémonos por último para venir a decir, para venir a agradecer a la gente que estuvo con nosotros, eh, Sí, para... todos por unirse, vi que se unió a ACC, así que le mando un saludo a la ACC, que como Sí, decía la Maura Morales me inspiró ahí con su... se bien, estaban súper inspiradas, dice. Sí, sí, Estaba muy inspirada, pero bueno, dice, llegó la inspiración sí, y se fue. sí. Pero no, nada, pues gracias por la invitación y repito mi mensaje de que ojalá se asocien, se sindicalicen y se crean, tenemos una hora más ya. Ah, No, pero bueno, estoy, en verdad lo pasé súper bien, así que nada, pues súper disponibles, me quieren invitar de nuevo a seguirles contando los malos, los grandes esfuerzos y pésimos resultados que tenemos tratando de que el Ministerio de Cultura nos escuche, de que le respondan los trabajadores, de que le responda a las producciones audiovisuales. Eh, y nada, pues salgamos todos a pedir que logremos tener el 1% de presupuesto para cultura, o sea, es el mínimo. Si queremos reactivar el sector, si queremos generar trabajo, imagínense si el 2,8% del Producto Interno Bruto es la cultura, cuando se invierte el 0,4%, imaginemos qué pasaría si invirtiéramos, si tuviéramos el 1% del presupuesto en cultura. O sea, esto es, sí, nuestra generación de trabajo se ampliaría enormemente. Somos un gran aporte a la economía y somos un gran aporte para el país. Entonces creo que es súper importante que eso, pues que salgan todos a reclamar juntos, porque si no, nada, uno se sí. aburre de No, reclamar. yo pienso lo mismo y pienso que además a estos tipos que les gusta tanto medir cosas en términos de inversión y retorno, la cultura te da el medio retorno, por loco. ¿Qué onda? ¿Cómo no, cachai? Nos ¿Cómo preguntan no qué sabe? lugares hay para asociarse y bueno, está la API, que es nuestra, que es la Asociación de Productoras Independientes, que es para productoras Sí. audiovisuales, son empresas. Somos cerca de, creo que somos 38 ahora. Le mando un saludo a todos los socios de la API que ahora estábamos como comentando en live. Está la Asociación de Cinematógrafos, la ACC, que la vi conectada por ahí. Está la Asociación de Documentalistas. Está la Asociación de Distribuidores, que ahora está recientemente creada. Está Nosotras Audiovisuales, que entiendo que se va a constituir como una asociación también. Eh, no sé, hay que leer. Está la Asociación de Animadores, Animachi. En fin, es interesante que como que cada una tiene como su especificidad. En la API yo creo que somos como un poco los más abiertos porque aceptamos como, tenemos socios que hacen animación, socios que hacen documental, socios que hacen las dos cosas, que hacen series de televisión, que hacen solamente películas, en fin, pero estamos bastante reunidos en torno a lo que es la creación cultural, yo diría. O sea, por lo menos yo Ujú. diría que es el ímpetu como más importante de cada uno de los productores que está en la API. Así que obviamente todos estos temas nos importan enormemente y por eso es que hacemos todas estas campañas y tratamos de incidir y de resguardar nuestra cultura porque creemos que tiene un valor inmenso para nuestro país. Sí, Así que sí, ya, no sé hablar tanto, pero súper. No, vuelvo pido. a agradecer, vuelvo a agradecer esta conversación y a todas las personas que estuvieron acá. Insisto, esta conversación queda guardada por 24 horas en el live Creo que la mía no se de la guardó, gente. pero bueno, la pueden ver en el agente. Está en el live de la gente cine. Así que bacán, bacán estar aquí contigo. Estoy muy agradecida y de verdad espero que nos podamos ver de nuevo para poder ir viendo estos avances también. Si yo, ¿cómo va a ser tanto que en un mes, 2 meses, no sé cuándo, no Sí, podamos pues tener uno avances al respecto? Pues? se impresiona de la falta de capacidad del gobierno, pero bueno, a esa falta de trabajo la sumamos nuestras ganas, nuestras energías de resguardar nuestro patrimonio, nuestra cultura, así que vamos a seguir insistiendo eh, y nos,